Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación de la novela Inocentes en su malicia, de María Isabel Camacho Martínez. Ante todo me voy a presentar, yo soy Manuel Alonso, amigo de Isabel y amigo de Carlos, y tengo el gran honor que me haya convocado Isabel para que haga así como de maestro de ceremonias de esta presentación. Les agradecemos la presencia a todos ustedes y por supuesto a la editorial Duncan, que ha decidido publicar esta obra y que hoy se dé este espacio para que nos reunamos aquí y compartamos un poco las vivencias de la autora y algunos comentarios acerca de la novela. Cuando Isabel me dijo de presentarla, de hacer esta presentación, yo le pedí que me enviara algunos datos biográficos, algo que le pareciera importante relacionado con su vida literaria. Y la verdad que me escribió una serie de datos que me resultaron muy interesantes y que me gustaría compartirlos brevemente con ustedes a partir de las cosas que ella me informó, me dijo sobre su historia literaria. Quizás nosotros no sepamos del amor que ella ha sentido por las letras desde muy pequeña. Según me contaba, a los 6 años ya se sentaba en la casa de su abuelo en Sucre, Bolivia, a escribir con su ayuda en una legendaria Remington, que ya están como desaparecidas hoy en día, ¿no? Reemplazadas por la informática. Un poco más grande, también jugando con su abuelo, le respondía a las cartas que él le escribía, y así poco a poco fue aprendiendo a usar la creatividad para relatar sus vivencias de niña. Cuenta Isabel que siempre tuvo predilección por la literatura sudamericana. Y aunque al principio fue una escritora por obligación, dado que tenía que redactar contratos inmobiliarios como medio para colaborar con la economía doméstica, reconoce que siempre mantuvo la lectura de los grandes escritores, a lo cual debe su enriquecimiento personal como escritora que es. Durante muchos años solo escribía en forma amateur, para sí misma, algo que dicen hacer muchos autores, hasta que finalmente a los 28 años tomó la gran decisión. Se decidió y se lanzó al ruedo profesional a publicar su primera novela, Fragilidad en lo ligero, de editorial Galamort. Como ella misma refiere, se animó a dejar las hojas sueltas de tantos años para armar su propia biblioteca con sus escritos. Hoy nos llena de satisfacción reunirnos para presentar su segunda obra, que ya nos atrapa e invita a su lectura desde su título, Inocentes en su malicia. Entonces voy a ceder la palabra a Carlos Estela y a Virginia Arensen. Virginia ha venido especialmente desde Mendoza para que ambos comenten la novela de Isabel, tras lo cual no me cabe duda que desearemos devorar el libro por completo. Así que Carlos y Virginia. Bueno. Gracias, Manuel. Bueno, repito entonces lo que dijo Manuel, el agradecimiento para Duncan y para ustedes que se hicieron el tiempo para venir a acompañar a Isabel en esta presentación. Voy a resumir, de acuerdo a lo que me pareció de mi lectura, la novela. La novela se desarrolla en la actualidad. Parte de la narración transcurre en la capital federal y una parte muy emotiva en Bolivia, y también transcurre en el viaje desde la capital hasta Bolivia. Hay 3 protagonistas esenciales y yo diría íntimamente unidos. La novela muestra los cruces entre las voluntades y deseos de los personajes y lo aleatorio o imprevisible del transcurrir de la vida. La obra comienza con Catalina, el personaje central, saliendo de su casa rumbo al hospital en donde se desempeña como médica. Muchos de nosotros esperamos ansiosamente que un médico nos atienda sin imaginarnos qué pasado tiene esa persona, cuáles son sus sentimientos, en qué piensa, qué tensiones acompañan sus acciones. Un accidente, lo circunstancial de la vida, pone a Catalina frente a los 2 seres que le causaron mucho dolor en su pasado. Uno por traición hacia sus sentimientos, el otro por omisión.
Allí la novela nos muestra a Catalina, tanto a la actual como a la que emprendió en el pasado un viaje a Bolivia en una búsqueda personal, y esta búsqueda está retratada en la novela. Un retrato de sus emociones y de toda la geografía, cultura y paisaje boliviano que también conoce y ha asimilado la escritora. Como reflexión final de un positivista ecléctico, podría recordar una frase de Albert Einstein: la única forma de no caerse de una bicicleta y mantener el equilibrio es pedaleando. Eso es lo que hace Catalina, pedalea en su vida para encontrarse a ella misma y no caerse en la búsqueda. ¡Qué bonito! Bueno, a mí me toca leer partes del libro, pero previo a eso yo quiero comentar que Isabel empezó a escribir y viene de una familia de escritores. Su madre también escribía y lo trae en la sangre, y siempre ha tenido esa fantasía de querer transformar el mundo, y lo que hace es, a través de la escritura, darle esa transformación, ese sueño que es lo que ella le gustaría que sea, ¿no? Hay dos partes del libro que voy a leer para que podamos ver cuál es el tinte que ella le da a la escritura. Nunca se sentía solitaria. Seguía descendiendo mientras caminaba por un camino flanqueado de árboles, mirando hacia atrás para saber cuánto se alejaba del pasaje, hasta que unas huellas grandes de un cuadrúpedo, probablemente un puma, le hicieron retroceder hasta acercarse de nuevo a las voces de la gente. Sabía que los pumas no andan de día, bajan de los cerros a beber agua al río solo en la madrugada. Se volvió para atrás para echar un vistazo al micro. Su alejamiento le producía un sentimiento extraño y le provocaba preguntarse por qué la felicidad puede causar dolor. En ese momento se dio cuenta que estaba pensando en el pasado, como si tendría que hacer una revisión de sus actos. No quería hacerlo. Si lo hacía, tendría que ser para recordar solo buenos momentos. Se dejó caer hacia adelante. Pretendiendo resistir a esos pensamientos, permaneció acuclillada, presionando su pecho y tomando una bocanada de aire para no derrumbarse del todo. Permaneció así un momento localizando un dolor hiriente, sin límites, que no sabía si era en su mente o en su cuerpo. Levantó la cabeza y se irguió serenamente después de esa terrible fealdad del sufrimiento. Sus pensamientos la determinaban al punto de no poder caminar, de perder la razón. A una corta distancia sentía el ruido de la corriente del río. La quebrada rompía sobre las piedras. El viento mecía los álamos, eucaliptus. Tenía deseos de aproximarse a la orilla. Se dio cuenta de que había cosas en las que no valía la pena pensar. Se sentía desolada. Necesitaba encontrar un halo de esperanza, una amiga en quien refugiar su sufrimiento. Con seguridad empezó a descender. El río estaba turbio. Había llovido en las cabeceras de las montañas. Traía barro. Se agachó en la orilla del río para sentir la temperatura, esa sensación de querer descalzarse y poner los pies en el agua, atraída por la sensación aunque tuviese frío. Debilidad de esos días era como llorar la muerte de un ser querido hasta acostumbrar a su mente, alma y corazón a vivir con la herida. Bueno, como verán, es sumamente rico en detalles y en sensaciones, ¿no? Porque mezcla lo que es el ruido,
las sensaciones, el camino, cuestiones que son muy íntimas. Y acá hay otro